Mi nombre es Silas, y la noche en que el invierno de 1888 decidió caer sobre Montana con toda su furia, abrí la puerta de mi rancho a una extraña que pedía sobras, sin saber que estaba dejando entrar al fantasma de mi propia esposa, a la mujer que llevaba 5 años dando por muerta. Fue como si el mismísimo diablo me hubiera gastado una broma cruel, vistiéndola de harapos y miseria para ponerme a prueba. Hay decisiones que te marcan el alma como un hierro candente, y aquella fue la mía. La tormenta que se avecinaba no era nada comparada con la que esa mujer trajo consigo, una tormenta destinada a derribar los muros que con tanto esmero había levantado alrededor de mi corazón. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho? Y por favor, déjenme saber desde qué ciudad me escuchan. Necesito saber que no estoy solo en este recuerdo. Si quieren oír más historias del viejo oeste como esta, suscríbanse al canal. Todo ocurrió a finales de otoño, en ese momento exacto en que el aire deja de ser fresco para volverse una cuchilla afilada que te corta la respiración. El cielo sobre mi rancho, corazón de piedra, era de un color gris plomizo que prometía una nevada de las que entierran vallas y aíslan a los hombres durante semanas. Fue entonces cuando los perros empezaron a ladrar con esa insistencia que anuncia a un forastero. Al abrir la pesada puerta de roble, la vi. Era una figura encorvada por el frío y la derrota. Una mujer cuyo rostro estaba tan cubierto por el polvo del camino y la mugre que apenas se distinguían sus facciones. No pidió trabajo ni un jornal. Su voz, rota y apenas un susurro, solo suplicó por los retales de la cena y un rincón en el establo donde guarecerse de la tormenta que ya empezaba a descargar sus primeros copos helados. Mi primer impulso fue la desconfianza, la misma coraza que me había permitido prosperar en una tierra que no regala nada. Para mí, no era más que otra alma errante en la que el invierno empujaba hacia mis dominios. Estaba a punto de negárselo, de cerrar la puerta y volver al calor del hogar, a la vida ordenada y predecible que había construido sobre las cenizas de mi pasado. Pero entonces, una pequeña mano se aferró a mi pantalón. Mi hija Clara, de apenas 5 años, se asomó desde detrás de mis piernas, con esos ojos suyos, grandes y serios, que parecían verlo todo. No había miedo en su mirada mientras observaba a la extraña, sino una curiosidad profunda, casi un reconocimiento que me heló la sangre. La niña no dijo nada. Nunca lo hacía con los desconocidos, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No podía mostrarme cruel delante de ella, no podía permitir que viera a su padre negar un techo a alguien en un estado tan lamentable. Así que con un gruñido ahogado asentí a regañadientes. Le ordené con voz áspera que se quedara en el granero, que no se acercara a la casa principal bajo ningún concepto y que se marchara con las primeras luces del día. Era un acto de caridad forzado. Una concesión hecha únicamente para proteger la imagen que mi hija tenía de mí. Mientras ella asentía sin levantar la vista, noté cómo sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por algo más profundo, algo parecido a la humillación o al miedo. Los primeros copos de nieve, ahora más densos, se posaban sobre sus hombros raídos como un sudario. El viento aullaba entre los edificios del rancho. Un lamento que parecía darle voz a la desolación del paisaje y a la tormenta que se gestaba en mi interior. Sentí una irritación profunda. La vulnerabilidad de aquella mujer me incomodaba. Me recordaba un mundo de debilidad y pérdida que había luchado ferozmente por dejar atrás, enterrándolo bajo hectáreas de tierra y miles de cabezas de ganado. Ella, por su parte, parecía sentir el peso de cada tabla de mi porche, de cada ventana iluminada de la casa. Su mirada no era la de una simple mendiga. Había algo en ella, una familiaridad,
dolorosa con la que escudriñaba cada rincón, un anhelo que tuvo la decencia de ocultar bajo un velo de sumisión. Cerré la puerta con un golpe seco y el sonido del pesado cerrojo al encajar en su sitio resonó en el vestíbulo. El calor del fuego de la chimenea me envolvió, pero no logró disipar el frío que se me había metido en los huesos. Al otro lado de la madera, en la penumbra creciente y bajo la furia incipiente de la tormenta, quedaba una mujer anónima. O eso creía yo. En ese momento pensé que solo le había ofrecido un refugio temporal, un acto insignificante de caridad. No tenía ni la más remota idea de que acababa de encerrar dentro de mis tierras el único secreto capaz de demoler mi mundo. La tormenta que se cernía sobre Montana no era más que un eco de la que estaba a punto de desatarse dentro de las paredes de mi hogar y de mi propio corazón de piedra. Había dejado entrar a un fantasma, y los fantasmas nunca regresan sin un propósito. Mi rancho no siempre se llamó Corazón de Piedra. Ese nombre se lo puse yo, años después, cuando la vida me enseñó de la forma más brutal que un hombre solo puede sobrevivir en esta tierra si convierte su corazón en un pedrusco inexpugnable. Antes de eso, aquel lugar era solo un sueño, un puñado de hectáreas y una promesa susurrada a la única mujer que logró ver más allá del capataz ambicioso que yo era. Cuando conocí a Elara, yo no tenía más que la ropa que llevaba puesta, unas manos encallecidas por el trabajo y una ambición tan vasta como el cielo de Montana. Pero ella tenía una forma de mirar que te hacía sentir que eras dueño del mundo entero, incluso si dormías en un catre de paja. Su fe en mí fue la primera piedra sobre la que construí todo lo demás. La única que, al resquebrajarse, casi me derrumba por completo. Crecí sin nada, aprendiendo a leer las nubes para predecir el tiempo y el carácter de los hombres para evitar traiciones. Mi padre me enseñó a trabajar la tierra, pero fue el hambre de tener algo propio lo que me empujó a dejar mi hogar. Me convertí en capataz en el rancho de los McCullough, un lugar donde aprendí a mandar, a negociar y a endurecerme. Ahorraba cada centavo, soñando con un trozo de valle que pudiera llamar mío. Los otros vaqueros gastaban su paga en whisky y mujeres de salón. Yo la invertía en un futuro que solo yo podía ver. Era un hombre solitario, consumido por un propósito, y no tenía tiempo para las distracciones. No hasta que una tarde, en la feria del condado, mis ojos se cruzaron con los de Elara. Ella no era la más bella ni la que vestía con más elegancia, pero tenía una luz propia, una serenidad que era como un bálsamo para mi alma inquieta. Elara era hija de granjeros, gente humilde que vivía al ritmo de las estaciones. Tenía las manos manchadas de tierra y el pelo olía a heno y a sol. Hablaba poco, pero escuchaba con una atención que te desarmaba. Mientras los demás hombres intentaban impresionarla con hazañas y regalos, yo me acerqué y simplemente le pregunté por las hierbas que llevaba en su cesta. Aquella conversación, sencilla y honesta, fue el comienzo de todo. Hablamos de la tierra, de los animales, de los sueños que se siembran con paciencia. Descubrí en ella una sabiduría que no venía de los libros, sino de la vida misma. Era fuerte sin ser dura, y su bondad no era una debilidad, sino su mayor fortaleza. En un mundo de hombres rudos y mujeres que buscaban seguridad, Elara solo parecía buscar un alma con la que compartir el camino. Y sin darme cuenta, yo estaba deseando que eligiera el mío. Nuestro noviazgo fue tan natural como el discurrir de un arroyo. No hubo grandes declaraciones ni promesas vacías. Lo nuestro se construyó a base de paseos al atardecer, de silencios compartidos en el porche de la casa de sus padres y de planes susurrados bajo un manto de estrellas. Le conté mi sueño de tener un rancho, uno que fuera un refugio, no una fortaleza. Y ella, en lugar de asustarse por la magnitud de mi ambición,
La abrazó como si fuera suya. Una noche, mientras observábamos la luna llena sobre las montañas, le prometí que cada viga de nuestra casa, cada poste de nuestras cercas, estaría impregnado de nuestro amor. Ella no me pidió joyas ni riquezas, solo me pidió que nunca olvidara al hombre que era en ese momento, el que soñaba a su lado. Ese juramento se convirtió en el norte que guió cada uno de mis pasos durante los años venideros. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con el sol de primavera como testigo. Los primeros años vivimos en una pequeña cabaña cerca del rancho donde yo trabajaba. Eran tiempos duros, de escasez y trabajo incesante, pero también los más felices de mi vida. El ara convirtió aquella humilde morada en un hogar. El olor a pan recién hecho y a guiso de carne me recibía cada noche al volver, y su sonrisa era el único calor que necesitaba para ahuyentar el frío del invierno. Ella nunca se quejó de las privaciones. Al contrario, encontraba belleza en la sencillez, y su alegría era contagiosa. Su fe inquebrantable en mi proyecto me daba fuerzas para seguir adelante cuando el agotamiento amenazaba con vencerme. Era mi ancla, mi refugio, la calma en medio de mi propia tempestad interior. Juntos éramos invencibles, o eso creía yo. Finalmente llegó el día en que reuní el dinero suficiente para comprar el primer pedazo de nuestro valle. Era una tierra salvaje, indómita, que había ahuyentado a otros antes que a mí. Pero donde ellos veían un erial, yo veía un futuro. Trabajamos codo con codo, desde el amanecer hasta el anochecer. Yo levantaba las cercas y construía el establo. Ella plantaba un huerto, cuidaba de las primeras gallinas y convertía la estructura de madera en un hogar. Cada clavo que martillaba, cada poste que enterraba, lo hacía pensando en ella, en la vida que estábamos forjando. El rancho crecía lentamente, alimentado por nuestro sudor y nuestros sueños compartidos. Fue el ara quien sugirió llamarlo Valle del Sol Poniente, porque decía que los atardeceres aquí eran una promesa de que cada día, por duro que fuera, podía tener un final hermoso. Recuerdo una tarde de verano en particular. Estábamos construyendo la casa principal y yo estaba frustrado porque la madera no encajaba como debía. Maldije y golpeé una viga con el puño, sintiendo la impotencia recorrer mis venas. El ara se acercó en silencio, me tomó la mano herida y, sin decir una palabra, la limpió y la vendó con un trozo de su propia falda. Luego, con una suavidad que contrastaba con mi furia, me dijo: la madera, como los hombres, a veces necesita ceder un poco para encontrar su lugar, Silas. Aquel gesto, aquella simple frase, me devolvió la calma. Me enseñó que la fuerza no siempre reside en la rigidez, sino en la capacidad de adaptarse. Ella era el equilibrio que mi naturaleza impulsiva necesitaba. Era la tierra fértil para mi semilla de ambición, la que la hacía crecer recta y fuerte. El nacimiento de Clara fue la culminación de toda esa felicidad. Sostener a mi hija en brazos por primera vez fue una experiencia que me transformó. De repente, mi ambición ya no era solo por mí o por el ara, era por ella, por el legado que le dejaría. Quería darle el mundo que yo nunca tuve, un lugar seguro y próspero donde sus sueños pudieran florecer sin las espinas de la necesidad. El ara era una madre nata. La forma en que cuidaba de Clara, la ternura con la que le cantaba nanas, llenaba la casa de una calidez que parecía capaz de derretir la nieve más espesa. Éramos una familia completa, un círculo perfecto. Tenía todo lo que un hombre podía desear: una esposa a la que amaba, una hija sana y un rancho que prosperaba bajo mis manos. Estaba en la cima del mundo, sin saber que el abismo estaba a solo un paso de distancia, y entonces, un día, todo se vino abajo. Fue una mañana de finales de verano, 5 años atrás. Me despedí de ella con un beso, como cada día, y me fui a supervisar a los vaqueros en los pastos del norte. Cuando regresé al anochecer,
La casa estaba en silencio, un silencio antinatural, pesado, que me oprimió el pecho. La cena no estaba en la mesa. El ara no estaba allí. En la cuna, Clara dormía, ajena a la catástrofe que se había cernido sobre nosotros. La busqué por todas partes, grité su nombre hasta quedarme sin voz. Los hombres del rancho y yo peinamos cada rincón del valle durante días, pero fue como si la tierra se la hubiera tragado. No había rastro, ni una nota, ni una sola pista. Simplemente se había desvanecido, dejando tras de sí un vacío tan inmenso que amenazaba con consumirlo todo. Las primeras semanas fueron un infierno de esperanza y desesperación. Cada vez que un jinete se acercaba, mi corazón daba un vuelco, pensando que traía noticias. Pero las noticias nunca llegaron. La esperanza, poco a poco, se fue pudriendo hasta convertirse en una amargura que me envenenó el alma. El amor que sentía por ella se transformó en un resentimiento feroz. ¿Cómo podía haberme abandonado? ¿Cómo podía haber dejado a su propia hija? Las preguntas me torturaban por la noche, mientras Clara lloraba en la habitación contigua, un llanto que era un eco del mío. Los vecinos y la gente del pueblo empezaron a murmurar. Las miradas de compasión se convirtieron en cuchicheos de juicio. No podían entenderlo, y yo tampoco. El hombre que había construido un imperio para proteger a su familia no había sido capaz de retener a su reina. Fue entonces cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. No podía soportar la humillación del abandono, ni la idea de que mi hija creciera pensando que su madre no la había querido lo suficiente como para quedarse. Así que inventé una historia. Les dije a todos que el ara había muerto en un trágico accidente, arrastrada por la corriente del río mientras recogía flores. Era una mentira podrida hasta la médula, pero me ofrecía una salida digna. Me convertía en el viudo trágico, no en el marido abandonado. Y, lo más importante, protegía la memoria de el ara para Clara, convirtiéndola en un ángel perdido en lugar de una madre fugitiva. La mentira era un escudo, una armadura que me puse para enfrentar al mundo y a mi propio dolor. Con el tiempo, la mentira echó raíces tan profundas que casi llegué a creérmela yo mismo. Organicé un funeral sin cuerpo, coloqué una lápida de mármol en el pequeño cementerio familiar y me vestí de luto por fuera, mientras por dentro me consumía el rencor. El dolor, en lugar de ablandarme, me endureció. Me volqué en el trabajo con una ferocidad obsesiva, expandiendo el rancho, acumulando tierras y poder. Construí muros a mi alrededor, no solo físicos, sino también emocionales. El hombre amable y soñador que el ara había amado murió con ella aquel día. En su lugar nació Silas, el dueño de Corazón de Piedra, un hombre respetado, temido, pero completamente solo. La coraza que me forjé era impenetrable, diseñada para que nadie, nunca más, pudiera hacerme daño. El ala oeste de la casa, la que habíamos diseñado, juntos, la que iba a ser nuestro refugio personal, se convirtió en un mausoleo. El día después del funeral, cerré sus puertas con llave y ordené que nadie entrara jamás. Sus cosas siguen allí, intactas, cubiertas por una fina capa de polvo y recuerdos. Su mecedora junto a la ventana, su costurero a medio usar, el olor de lavanda que aún se aferra a las cortinas. Entrar allí era como abrir una herida que me negaba a dejar cicatrizar. Era un santuario de mi dolor, un recordatorio constante de lo que había perdido. Mantenerla cerrada era mi forma de controlar el pasado, de encerrar al fantasma de mi amor para que no me atormentara. Era la prueba física de que una parte de mi vida y de mi corazón había sido clausurada para siempre. Criar a Clara fue mi única conexión con el hombre que fui. En sus ojos, a veces, veía el reflejo de el ara, y ese destello era a la vez un consuelo y una tortura. La quiero más que a mi propia vida.
pero mi amor se ha vuelto áspero, protector hasta el extremo. Le he enseñado a ser fuerte, a no depender de nadie, a desconfiar del mundo. Le he dado todo lo material que el dinero puede comprar, pero he sido incapaz de darle el calor y la ternura que una niña necesita. ¿Cómo podría, si mi propio corazón se había convertido en un yermo helado? Le hablaba de su madre como una santa, una figura etérea y perfecta que nos observaba desde el cielo, una mentira piadosa que, sin saberlo, la estaba criando a la sombra de un fantasma idealizado. Y ahora, después de 5 años de un orden gélido y predecible, esa mujer había aparecido en mi puerta, una extraña harapienta con la mirada baja y las manos temblorosas. Su vulnerabilidad me repugnó, porque me recordó mi propia fragilidad en aquellos días oscuros tras la desaparición de Elara. Me recordó la impotencia, el dolor punzante de la pérdida, sentimientos que había enterrado bajo capas de orgullo y trabajo. Verla allí, pidiendo limosna, despertó al monstruo del resentimiento que dormía en mi interior. Era un eco de todo lo que odiaba, de la debilidad que, según yo, había provocado la ruina de mi felicidad. Por eso mi primera reacción fue la ira, el desprecio, el deseo de cerrarle la puerta en la cara y borrar su imagen de mi vista. Esa noche, mientras la tormenta arreciaba fuera, no podía dejar de pensar en el pasado. El hombre que le abrió la puerta a esa vagabunda no era el mismo que le había prometido a Elara construir un hogar. Era una fortaleza andante, un hombre que había cambiado un valle soleado por un corazón de piedra. Cada decisión que había tomado en los últimos 5 años había sido para reforzar mis defensas, para asegurarme de que nada ni nadie pudiera volver a romperme. Había construido un imperio sobre las cenizas de un amor traicionado, y estaba dispuesto a defenderlo a cualquier precio. Lo que no sabía era que la mujer que dormía en mi granero no era una simple amenaza externa. Era el pasado mismo, llamando a mi puerta para ajustar cuentas. Y los fantasmas, una vez que los dejas entrar, nunca se van hasta que han cumplido su propósito. La tormenta, tal como había prometido el cielo, se desató con una furia que parecía tener algo personal contra mi rancho. La nieve no caía, se arrojaba contra las ventanas en ráfagas violentas, y el viento aullaba como un animal herido. En cuestión de horas, el mundo exterior desapareció bajo un manto blanco y espeso que nos aisló por completo. El granero, donde había confinado a la extraña, pronto se convirtió en una trampa helada, un lugar donde ni el ganado más recio podría sobrevivir mucho tiempo. La decencia, o quizás el miedo a que mi hija presenciara una muerte por congelamiento en nuestra propiedad, me obligó a tomar una decisión que me repugnaba. Con un nudo de resentimiento en la garganta, le ordené a uno de los vaqueros que la trajera a la cocina de la casa. No era un gesto de hospitalidad, sino una medida práctica, una forma de mantener el problema a la vista y bajo control. Le asigné un catre junto al fogón, el rincón más alejado de nuestras habitaciones, y le dejé claro que su presencia allí era temporal, una anomalía que la primera luz del deshielo corregiría. Sus días y los míos se convirtieron en una rutina tensa y silenciosa. Se levantaba antes que nadie, avivando las brasas del fuego y poniendo a calentar el agua para el café, moviéndose por la cocina con una eficiencia que me desconcertaba. Sus manos, aunque agrietadas por el frío y el trabajo duro, sabían exactamente qué hacer. Pelaba las patatas con una rapidez metódica, amasaba el pan con una fuerza contenida y remendaba la ropa de los vaqueros con puntadas pequeñas y precisas. La observaba desde la distancia, desde el umbral de mi estudio, con una desconfianza que no hacía más que crecer. No había en ella la torpeza de una vagabunda acostumbrada a la limosna, sino la destreza de alguien que conocía íntimamente el funcionamiento de un hogar.
Cada uno de sus gestos era un eco de un pasado que yo me esforzaba por mantener enterrado, un recordatorio de una vida que creía haber dejado atrás para siempre. Esa familiaridad en sus movimientos era como una espina clavada en mi orgullo, una pregunta silenciosa que me negaba a formular en voz alta. Clara, por su parte, parecía sentir una atracción inexplicable hacia ella. Al principio, la observaba desde lejos, escondida detrás de los muebles o de mis piernas, con esa seriedad solemne tan suya. Pero poco a poco empezó a acortar la distancia. Dejaba sus muñecas de trapo cerca de donde la mujer cosía o se sentaba en un pequeño taburete en la cocina, simplemente mirándola trabajar en silencio. Nunca le dirigía la palabra, pero su presencia era constante, una pequeña sombra que seguía a la extraña por la casa. A mí, esa cercanía me ponía los nervios de punta. Le ordenaba a Clara que viniera conmigo, que no molestara, pero mis palabras sonaban huecas. Había una conexión entre ellas, un lenguaje sin palabras que yo no podía entender ni romper. Me enfurecía ver en mi hija esa confianza ciega, esa apertura hacia una desconocida que a mí solo me inspiraba recelo. Era como si la niña viera algo en ella que para mí era invisible, o que me negaba a ver por puro terror a lo que podría significar. La tensión no se limitaba a las paredes de la casa. Mis hombres, acostumbrados a mi autoridad incuestionable y a la rigidez de nuestras vidas, no sabían cómo reaccionar ante la presencia de la mujer. La miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. El capataz, un hombre llamado Jedediah, que llevaba conmigo desde el principio, fue el primero en expresar sus dudas. Una tarde, mientras revisábamos las cuentas en mi despacho, me lo soltó sin rodeos. No es bueno tener a una extraña así en la casa, Silas. La gente empieza a hablar, no sabemos de dónde viene ni qué busca. Sus palabras eran un reflejo de mis propios miedos, pero oírlas de boca de otro me hizo atrincherarme aún más en mi decisión. Le respondí con una frialdad cortante que era solo una fachada para mi propia incertidumbre. Yo decido quién se queda bajo mi techo, Jedediah. Ocúpate del ganado. Mi respuesta zanjó la conversación, pero no los murmullos. Sentía las miradas de mis hombres clavadas en mi espalda, juzgándome, cuestionando al hombre que había convertido la fortaleza en su lema. Una noche, la tormenta alcanzó su punto álgido. El viento golpeaba la casa con la fuerza de un ariete, y el frío se colaba por cada rendija. En medio de la noche, uno de los vaqueros aporreó la puerta. Una de mis yeguas más valiosas, una pura sangre que había costado una fortuna, se había puesto de parto prematuramente y las cosas no iban bien. Corrí hacia el establo, con el viento helado cortándome la cara, y me encontré con una escena de pánico. El animal estaba agotado, sufriendo, y el potro venía de mala manera. Mis hombres, a pesar de su experiencia, no sabían qué hacer. Estábamos a punto de perder a los dos. Y entonces, de la nada, apareció ella a mi lado. No sé cómo supo lo que pasaba, pero allí estaba, con la cara iluminada por la luz parpadeante del farol. Sin pedir permiso, se arremangó y se acercó a la yegua, hablándole en un susurro suave y tranquilizador que pareció calmar al animal al instante. Durante las siguientes horas, trabajamos juntos en un silencio casi sagrado. Ella dirigía la operación con una calma y una seguridad que me dejaron sin aliento. Sus manos, que yo había despreciado por su aspecto tosco, se movían con una pericia asombrosa, guiando, ayudando, aliviando el dolor de la yegua. Yo seguía sus instrucciones sin rechistar, convertido en un simple ayudante. Había una sincronía perfecta entre nosotros, una comunicación que no necesitaba palabras. En el aire denso del establo, mezclado con el olor a paja húmeda y a sudor animal, sentí algo que no había sentido en 5 años. La sensación de no estar solo, de compartir una carga con alguien que entendía el lenguaje de la vida y la muerte tan bien como yo.
Cuando por fin el Dintosin potro nació sano y salvo, y la yegua lo lamió con ternura, nos quedamos allí de pie, agotados y cubiertos de suciedad, mirándonos a la luz del farol. En sus ojos no vi sumisión, sino la fuerza de la tierra misma. Por un instante, un solo y fugaz instante, el muro de piedra que rodeaba mi corazón se agrietó. Vi a la mujer, no a la vagabunda. Vi su competencia, su coraje, su compasión, y por un segundo sentí una oleada de gratitud, un respeto a regañadientes que me quemó por dentro. Pero el amanecer trajo de vuelta la frialdad y el orgullo. El momento de conexión en el establo se convirtió en un recuerdo incómodo, una debilidad que no podía permitirme. Al día siguiente, mi trato hacia ella fue incluso más duro, más distante. Necesitaba reafirmar mi autoridad, borrar cualquier rastro de la vulnerabilidad que habíamos compartido. Le asigné las tareas más ingratas, la limpieza de los establos, la colada a la intemperie a pesar del frío. Era mi forma de castigarla por haberme hecho sentir algo y de castigarme a mí mismo por haberlo permitido. Ella aceptó las nuevas órdenes sin una queja, volviendo a bajar la mirada, ocultando de nuevo la fuerza que yo había vislumbrado en la oscuridad. Los días se alargaban, atrapados en la monotonía del encierro. El rancho se había convertido en una olla a presión, y la tensión crecía con cada copo de nieve que se negaba a derretirse. Evitaba cruzarme con ella, planeando mis entradas y salidas de la casa para no coincidir en los pasillos, pero su presencia era ineludible. El olor del guiso que preparaba, el sonido suave de sus pasos sobre la madera del suelo, la forma en que el fuego de la chimenea parecía arder con más viveza desde que ella lo cuidaba. Eran pequeños detalles que se iban infiltrando en mi fortaleza, minando mis defensas desde dentro. Me sentía como un extraño en mi propia casa. Un rey cuyo castillo había sido invadido silenciosamente no por un ejército, sino por el fantasma de una vida que había jurado olvidar. Empecé a beber más de la cuenta por las noches, buscando en el whisky el calor que mi hogar, de repente, parecía haber perdido, o quizás reencontrado de una forma que me aterraba. Una tarde, mientras pasaba por el pasillo que llevaba a la cocina, la oí. Estaba tarareando una melodía mientras doblaba la ropa limpia. Era una nana, una canción sencilla y dulce que me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago.